Bienvenidos y bienvenidas a esta entrega del podcast sobre estrategias de financiación para la sostenibilidad y la transición en la PYME. Hoy contamos con un ponente excepcional, Jorge Berezo, presidente de Oikocredit Euskadi, que nos va a poder trasladar más sobre las características de su entidad, sobre una entidad que pertenece a este mundo de la economía social y sobre su actividad, que es algo que los caracteriza y los diferencia, ¿no?, de otras entidades que podamos conocer en su entorno. Jorge, bienvenido y muchísimas gracias por participar. Hola, bien hallado. Yo quisiera arrancar por hacer una pregunta genérica para ubicarnos todos, tanto yo como los oyentes, y es cómo funciona Oikocredit como cooperativa y en qué se diferencia el modelo de trabajo de lo que en el ideario colectivo tradicionalmente asociamos con una cooperativa de crédito. Sí, la verdad es que es una entidad peculiar por muchas cosas. La primera es por su longevidad, porque Oikocredit empezó a funcionar el año 75 y el año que viene hacemos ya 50 años, ¿no? Lo segundo, porque es una cooperativa de crédito, pero no es una cooperativa de ahorro y crédito. Por lo tanto, no cuenta con una licencia bancaria, sino que es un operador que financia proyectos, pero la captación de fondo la hace captando inversión en su capital social. Todas las personas que invierten en Oikocredit lo que hacen es comprar participaciones de la cooperativa, capital social de la cooperativa. Pero lo más peculiar no es eso, sino dónde está invirtiendo, dónde dirige el dinero, porque es una cooperativa que solo invierte en los países del sur, estamos hablando de países en África, países en Asia y en Latinoamérica, y solo para proyectos que ayuden a mejorar las condiciones de vida de personas y comunidades empobrecidas o con bajos ingresos. Ya veis que, bueno, empieza a ser un cúmulo de circunstancias un poco peculiares para un intermediario financiero, ¿no? Porque, claro, financiamos proyectos en el sur para esas comunidades y la pregunta es, ¿pero qué tipo de proyectos ayudan a esas personas, a esas comunidades, ¿no? Lo primero, la parte fundamental es que invertimos en instituciones microfinancieras, es decir, las organizaciones que después dan los microcréditos o servicios microfinancieros de microahorro, microseguros a las personas en esas comunidades, en esos países, que son países desatendidos por, llamémosle, la banca convencional, y ha surgido el movimiento de las microfinanzas para poder, bueno, pues satisfacer las necesidades de servicios financieros de todas esas personas y esas familias, ¿no? Pero el dinero tiene que salir de algún lugar y nosotros somos uno de los financiadores de esas organizaciones. Esta es una parte importante de nuestra cartera y otra parte muy importante es la financiación de agricultura. Muchas son cooperativas, cooperativas cafetaleras, cooperativas de caña de azúcar, de cacao, de los cultivos pues, más habituales en los países del sur. No solo cooperativas, también financiamos a algunas otras organizaciones dentro de toda la cadena de valor de los productos, también comercializadoras, también organizaciones del mundo del comercio justo. Buena parte de las organizaciones que financiamos están en la cadena de comercio justo. Digamos que ese otro es un 20, un 25% de nuestra cartera, y hay una pequeña parte que estamos ayudando a financiar proyectos de energías renovables, también en el sur. Nos desvinculamos de los grandes productos de infraestructuras, los grandes huertos solares o las presas o ese tipo de infraestructuras, y vamos más a la generación local distribuida, redes microsolares para aldeas o para comunidades, o empresas que producen kits con un pequeño panel, una batería, un inversor para abastecer una familia, y que tiene pues, lo necesario para poder alumbrarse por la noche o tener un pequeño frigorífico o, a ver, no nos engañemos, la gente en el sur es como la gente aquí y lo utilizan para poner la tele y cargar el móvil, ¿eh? Pero bueno, eso también mejora las condiciones de vida de las personas. Qué buenos ejemplos que todos podemos imaginar y aterrizar, ¿no? Como muy del día a día, además. Yo tengo curiosidad, como oyente ahora mismo, sobre cuál es el rol que tienen los socios, los inversores, a la hora de tomar decisiones, y en el caso de que yo, por ejemplo, fuese una potencial inversora, cómo a nivel particular o una entidad me puedo poner en contacto con Oikocredit para participar desde España en este modelo. Bueno, a ver, es una cooperativa que tiene cerca de 50.000 inversores, miembros, socios de la cooperativa. Entonces, articular la participación en organizaciones de este tamaño, pues es todo un reto. ¿Vale? En el caso de Oikocredit, lo que hacemos es que
en los países donde se captan los fondos, donde están los inversores, que básicamente es en Europa, existen lo que llamamos asociaciones de apoyo. Son asociaciones en las que los inversores en la cooperativa pueden participar, pueden hacerse socios de esa asociación. Y de hecho son esas asociaciones las que trasladan de manera agrupada la voz de los inversores en la cooperativa para decidir todo, desde la gobernanza y los miembros del Consejo de Supervisión hasta las modificaciones de estatutos y las políticas de inversión cuando se someten a votación o por lo menos a discusión entre la base social de la cooperativa. No nos vamos a engañar, cuando estamos hablando de participación en cooperativas y en cualquier organización social con una base amplia, la participación suele ser baja, pues porque los que somos miembros de varias organizaciones, en mi caso yo soy miembro de algunas cooperativas de producción y distribución energética o de otra serie de cooperativas, realmente no tenemos el tiempo para participar. Entonces, siempre hay un núcleo de gente más interesada que participa más activamente. Pero sí, es una organización democrática y que intentamos fomentar las discusiones, los debates y que la voz del inversor también se oiga. Pues a través de las asociaciones de apoyo, entonces, cosa importante. Hay tres, por ejemplo, una en Euskadi, otra en Cataluña y otra en Andalucía. Cualquiera de ellas, la que pille más cerca es la que mejor puede representar a una persona. Ahora que tocamos el tema de la participación, que entiendo que es uno de los retos o bueno, de las características que se dan en las operaciones, cuando contamos estas singularidades de una entidad como Icocredit, parece que todo tenga un funcionamiento cuasi automático. Yo quería preguntarte cuáles son los principales retos o las principales barreras a la hora de operar como intermediador financiero en este marco de la economía social. Digamos que son barreras que el propio sector tiene, pero que hemos ido aprendiendo a manejar con el tiempo, ¿no? La primera, bueno, nosotros operamos en el sur y en el sur lo difícil es detectar las operaciones, detectar dónde están esas organizaciones que tienen pues un nivel de maduración suficiente, que tienen un modelo de negocio y operativo razonable y que tienen solidez en su gobernanza como para poder invertir en ellas, ¿no? Entonces ese es el primer reto y que nosotros estamos solventando porque tenemos una red de oficinas en el sur. Nosotros detectamos directamente con personal de Icocredit sobre el terreno cuáles son esos retos, ¿no? Y eso además es una característica bastante distintiva nuestra. Después hay otra serie de dificultades que es, bueno, que está dentro de la operativa, que es saber equilibrar muy bien los riesgos y pues, manejar los riesgos país, los riesgos divisa, manejar los riesgos también de determinada concentración en algunos cultivos y en otros no, o demasiada concentración en las microfinanzas frente a otros sectores, pero esto es práctica, digamos, ya habitual para nosotros y lo vamos manejando bien, ¿no? Y luego hay otro riesgo un poco particular de Oicocredit que nosotros lo afrontamos con alegría y es que cada vez haya más competidores en terreno y que haya más gente que vaya a financiar esos proyectos. Y lo digo que lo afrontamos con cierta alegría porque tenemos en cierto modo la vocación de ser los primeros, pero si hay otros financiadores que pueden entrar en ese ámbito y ofrecer, incluso en mejores condiciones financieras, lo mismo que nosotros ofrecemos, pues nosotros podemos ir a ámbitos un poco más remotos o un poco más complicados, ¿no? Eso que parece así como un poco naif, podemos lo podemos ver por el perfil de los inversores en Oicocredit, ¿no? Esas 50.000 personas que están invirtiendo ahora, pues son personas que primero son inversores minoristas en su gran mayoría, y si hablamos de inversión de impacto, ya sabemos que el grueso de la inversión de impacto está financiada en estos momentos, por lo menos en España, por inversor institucional, y sin embargo nosotros somos con inversor minorista, ¿no? Entonces son inversores que están dispuestos a sacrificar su rentabilidad y a asumir un alto riesgo con tal de que el impacto social sea lo más alto posible. Por eso nos permitimos ese lujo, entre comillas, de que se nos vaya desplazando a zonas un poco más difíciles cada vez, ¿no? También tenemos que tener operaciones un poquito más fáciles para equilibrar, porque no somos suicidas, tener una sostenibilidad económica y financiera. Yo estoy pensando en el precisamente perfil del inversor minorista en España, cercano al propósito y a la inversión de impacto, que asume que, bueno, vayáis a estar donde haga mucha falta estar y que seáis los primeros, pero no los únicos, se vaya desplazando la curva, etcétera. Desde un punto de vista de pura comunicación, ¿cómo llegáis a esa audiencia? ¿Cómo llegáis a tener esa muestra de inversor particular en Europa con ese perfil tan especial o específico, digamos? Pues depende mucho de la historia de Oicocredit. Al principio
no había otras oportunidades de inversión de impacto. En los años 80, pues funcionaba mucho el boca a oreja, funcionaba mucho las pequeñas comunidades. Hombre, Oikocredit tiene un origen, digamos, eclesial, porque lo fundaron el Consejo Mundial de Iglesias, que son las iglesias protestantes principalmente centroeuropeas, aunque ya es una organización que tiene esa historia, pero que es perfectamente laica, ¿no? Y dentro de las parroquias, dentro de las pequeñas comunidades de iglesia, pues el boca a oreja fue lo que funcionó. Con el tiempo, lo que hacemos es tratar de ir a los canales convencionales, ¿no? Seguimos manteniendo ese boca a boca, ese trato cercano, pero intentando estar en las redes de la economía social, por ejemplo, en las redes de la economía solidaria, donde puede haber personas cercanas y con esa motivación social como para invertir en Oikocredit, o en las redes del comercio justo, las redes de la cooperación al desarrollo, ese tipo de ámbitos, ¿no? Y buscando también los medios de comunicación que leen estas personas, siempre con recursos limitados, pero intentando sacar el máximo de la comunicación. Y última pregunta, que nos estamos acercando peligrosamente al tiempo medio de escucha de un podcast, ¿no? Pero hablando de que precisamente hay más players o más actores en el espacio en el que vosotros durante una temporada habéis operado, puede que en solitario o seguro en solitario, ¿colaboráis entre las entidades que ahora mismo estáis en ese espacio o con otras entidades de la economía social o solidaria? ¿O es una convivencia de retroalimentación? Colaboramos tanto en el sur, la concesión de financiación, y también colaboramos en el norte. Pertenecemos a un montón de redes, tanto en España como en Europa, de la economía social, de las microfinanzas, del comercio justo y de redes de otros financiadores. Por ejemplo, hay una red muy interesante en la que aprobamos una serie de principios de buena práctica que se aplicaron durante la pandemia. Todos los financiadores de microfinanzas, por lo menos los mayores operadores, acordamos tener una serie de comportamientos para intentar preservar la actividad de las organizaciones a las que financiábamos, ¿no? Y en el sur también. En el sur es muy habitual pues hacer préstamos sindicados o hacer operaciones en las que entramos distintos financiadores. No es nada raro. Pues muchísimas gracias, Jorge Berezo, presidente de Oikocredit Euskadi. Ha sido un placer contar contigo en esta entrega de los podcasts de SpainShift y poder dar visibilidad a la singularidad de Oikocredit en esta serie. Para mí también ha sido un placer y muchas gracias por la invitación. El desarrollo de esta campaña cuenta con la financiación de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Trabajo y Economía Social.